Le encontramos un hogar mejor, dijeron fríamente mis padres después de vender a mi perro en secreto. Empaqué todo esa noche. 7 años después, querían conocer a mi hija. Tenía 19 años cuando adopté a Max, una mezcla de Golden Retriever con ojos tristes y costillas que se veían a través de su pelaje opaco. Todavía recuerdo ese día en el refugio, cómo se apoyó contra la cerca de tela metálica, sin ladrar como los demás, simplemente mirando, esperando que sus dueños anteriores lo hubieran abandonado después de mudarse a un complejo de apartamentos y mascotas. Su pérdida se convirtió en mi salvación. En aquel entonces, estaba dando tumbos durante mi primer año en el Community College, trabajando por las noches en un restaurante abierto las 24 horas y viviendo en un apartamento de caja de zapatos que olía perpetuamente al restaurante chino de abajo. Mis padres habían dejado muy claro que no financiarían mi imprudente decisión de faltar a una universidad de 4 años. La independencia era mi dedo medio ante sus formas controladoras, incluso si eso significaba vivir de ramen y propinas. Conseguir a Max no estaba planeado. No podía permitirme un perro. El propietario solo permitía mascotas con un depósito adicional que definitivamente no podía pagar. Pero cuando esos ojos marrones se encontraron con los míos en el refugio, algo cambió dentro de mí. Vacié mi escasa cuenta de ahorros, trabajé turnos dobles durante semanas y convencí a mi arrendador para que me dejara pagar el depósito por mascota a plazos. Mis padres estaban furiosos. Un perro? Y apenas puedes cuidar de ti mismo. Mi madre había escupido por teléfono. La voz de mi padre tenía ese tono familiar de decepción. Es exactamente por eso que queríamos que vivieras en casa, una decisión impulsiva tras otra. Pero Max no fue impulsivo. Él era necesario. Él fue lo primero que sentí verdaderamente mío. Esos primeros meses crecimos juntos. Le enseñé a sentarse, quedarse quieto y temblar. Me enseñó paciencia, rutina, responsabilidad. Cuando llegué a casa exhausto por los turnos dobles, su entusiasmo hizo que el cansancio valiera la pena. En las noches, cuando las paredes de mi apartamento parecían cerrarse, su cálido cuerpo se acurrucaba contra el mío, manteniendo la oscuridad a raya. Dormía en mi cama, comía todo lo que podía permitirme y nunca se quejaba cuando la cena se retrasaba o las caminatas se acortaban debido a mi horario de trabajo. Max ganó peso. Su pelaje se volvió brillante. El perro del refugio con ojos temerosos se transformó en un compañero amable y confiado que cautivó a todos en el parque para perros. Incluso mi viejo y cascarrabias propietario le daba golosinas cuando yo pagaba el alquiler. Luego la tía Sara enfermó, cáncer de páncreas en etapa 4. La única hermana de mamá, que vivía a 3 estados de distancia sin nadie más que la ayudara. A pesar de nuestra tensa relación, la familia era la familia. Cuando mamá me llamó para preguntarme si podía volar para ayudar durante 2 semanas mientras ella organizaba los cuidados paliativos, no lo dudé. Pero Max fue la complicación. Mis amigos vivían en dormitorios, las perreras querían más por noche de lo que yo ganaba en 3 horas de camarera. Desesperada, llamé a mis padres. Solo por 2 semanas, le rogué. He anotado todas sus rutinas, su comida, sus medicamentos para la infección de oído. Por favor, no tengo a nadie más a quien preguntar. Su desgana era palpable, pero estuvieron de acuerdo. Papá nos recogió y miró a Max con cansancio mientras se acomodaba en el asiento trasero. Sintiendo mi ansiedad, le di un beso de despedida en la cabeza, le prometí que volvería pronto y me subí a un avión con un nudo en el estómago que no desaparecía. Esas 2 semanas se convirtieron en 3 a medida que la condición de la tía Sara empeoraba. Llamé a diario y pregunté por Max. Las actualizaciones se volvieron cada vez más vagas. Está bien, come bien, no hay problemas. La evasiva hizo que se me erizara la piel. ¿Pero qué podría hacer? Estaba a varios estados de distancia, viendo a mi tía desvanecerse mientras mi madre se desmoronaba bajo la tensión. Luego llegó la llamada que había pasado la tía Sara. Otra semana para el funeral y la resolución de asuntos. Para entonces, el nudo en mi estómago se había transformado en pánico total. Los mensajes de texto de papá sobre Max habían cesado por completo. Aterricé de regreso a casa con el pecho apretado por la anticipación. Todo lo que quería era enterrar mi cara en el pelaje de Max, sentir los latidos de su corazón contra el mío mientras procesaba mi dolor. Papá me recogió en el aeropuerto, inusualmente silencioso. Ninguna mención de Max, ninguna anécdota sobre sus travesuras, nada. Cuando llegamos al camino de entrada, mamá estaba esperando en el porche. Ninguna sombra dorada rebota a su lado. ¿Dónde está Max? Mi voz se quebró. El silencio se sintió como un golpe físico. Le encontré un hogar mejor, dijo finalmente papá, sin mirarme a los ojos. Una familia con niños y un jardín. Necesitaba más de lo que podías darle.
No pude procesar las palabras. No podía respirar. Vendiste mi perro? Riomed, corrigió mamá, como si la semántica importara. Era destructivo, masticaba muebles, ladraba constantemente. Los vecinos se quejaban. Mentorous. Todas mentiras. Max no fue destructivo. Fue entrenado. Él era bueno. ¿Dónde está? Pregunté, mi voz apenas reconocible. ¿Quién lo tiene? Está hecho, espetó papá. Eres demasiado joven para esta responsabilidad. Te hicimos un favor. ¿Un favor? ¿Llamaron un favor a robar y vender a mi perro? ¿Un favor a mi familia? No recuerdo mucho de lo que siguió. Hubo gritos, llantos, acusaciones. Recorrí su casa, buscando cualquier señal de Max, alguna pista de dónde podría estar. Lo encontré en la oficina de casa de papá. Un recibo guardado en el cajón de su escritorio, $300 y un nombre, Daniel Mercer, con dirección en los suburbios. Lo tomé y salí, ignorando sus llamados a ser razonable, a entender que habían actuado en mi mejor interés. Ya nada de lo que dijeran importaba. No eran padres, eran ladrones. Los Mercer vivían en uno de esos desarrollos prefabricados con césped perfecto y buzones de correo a juego, un vecindario que nunca podría permitirme. Llamé a la puerta, con el corazón acelerado, ensayando qué decir, qué hacer si se negaban. Respondió una mujer, primero perpleja y luego horrorizada cuando le expliqué quién era yo y por qué estaba allí. Su marido se unió a ella, igualmente incómodo a medida que se desarrollaba la historia. No teníamos idea, dijo en voz baja. Tus padres dijeron que se mudarían a un condominio que no permitía mascotas. Nunca mencionaron. ¿Puedo verlo? Se me quebró la voz. Por favor, solo necesito verlo. Intercambiaron miradas y luego asintieron. La señora Mercer llamó suavemente, Apolo, ven aquí, muchacho. Apollo. Incluso le habían cambiado el nombre. Pero cuando dobló la esquina, ya nada más importaba. Max. Mi Max. Se detuvo en seco. Por un momento terrible, temí que no me reconociera. Entonces todo su cuerpo comenzó a temblar, un gemido acumuló en su garganta antes de estallar en un ladrido alegre mientras se lanzaba hacia mí. Caí de rodillas, enterrando mi rostro en su pelaje mientras él me lamía frenéticamente, todo su cuerpo moviéndose de felicidad. Lo recordó. Él me conocía. Hay que reconocer que los Mercer eran personas decentes. Cuando los ojos de la señora Mercer se llenaron de lágrimas al ver nuestra reunión, supe que ellos también habían llegado a amarlo. Sus hijos quedarían devastados. Habían pagado dinero honesto. Pero también tenían humanidad. Mis padres carecían de ella. Entendieron que algunos vínculos no se pueden romper con conveniencia o dinero en efectivo. Llévenlo, dijo finalmente el señor Mercer. Él es tuyo. Siempre lo fue. Intenté devolverles el dinero. Ellos se negaron. En cambio, me ayudaron a cargar la nueva cama y los juguetes de Max en mi destartalado Honda, obteniendo solo la promesa de que sus hijos podrían visitarlo de vez en cuando. Acepté, entre lágrimas de gratitud. Esa noche, empaqué todo lo que tenía en la casa de mis padres, mientras Max observaba, sin perderme nunca de vista. Mi padre intentó razonar, luego gritar y luego negociar. Mi madre lloró, acusándome de ser ingrato, dramático, egoísta. Ustedes no tenían ningún derecho, les dije, con voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Él no era tuyo para regalarlo. No volví a mi apartamento. No podíamos arriesgarnos a que supieran dónde encontrarnos. En lugar de eso, navegué en sofá con amigos hasta que encontré una habitación que admitía mascotas para alquilar al otro lado de la ciudad. Trabajaba dobles, triples, hacía trabajos ocasionales en mis días libres. Max comía antes que yo, siempre. Algunas noches, la cena era lo que el restaurante me permitía llevar a casa al final de mi turno, o nada en absoluto. Pero estábamos juntos. La lucha financiera fue brutal. Depósitos de mascotas, facturas del veterinario por la infección de oído de Max que había empeorado mientras yo estaba fuera, haciendo malabarismos con el trabajo y las clases. Pero cada dificultad valió la pena cuando me despertaba y lo encontraba acurrucado contra mí, su calidez como un escudo contra el mundo. Mis padres intentaron comunicarse, llamadas, mensajes de texto, tarjetas con cheques. Los rompí sin cobrarlos. Sus disculpas sonaron huecas, siempre volviendo a cómo habían estado tratando de ayudar, a cómo yo era demasiado joven, demasiado impulsiva, demasiado emocional, sin reconocer nunca la violación fundamental de la confianza, la crueldad casual de quitarme al único ser que me amaba incondicionalmente. Bloqueé sus números.
Cambié mi correo electrónico y me mudé nuevamente cuando pude permitírmelo. La vida continuó. Pasaron los años. Me gradué, encontré un trabajo en una empresa de marketing y conocí a Ryan en un parque para perros cuando Max, con el hocico canoso pero todavía juguetón, decidió que Luna, la fornida de Ryan, era su nueva mejor amiga. Ryan entendía lo de Max, la conexión invisible entre nosotros. Había rescatado a Luna de una situación de negligencia. Lo entendió. Cuando nos mudamos juntos, Max reclamó su lugar en nuestra cama sin dudarlo. Cuando nos casamos 2 años después, él llevaba pajarita y llevaba nuestros anillos al altar. Y cuando nació nuestra hija Lily, él se nombró su tutor, durmió junto a su cuna y nos despertó suavemente cuando ella lloraba, incluso antes de que oyéramos el monitor. No había hablado con mis padres en casi 7 años cuando llegó el mensaje de Facebook. Mamá me había encontrado a través de un amigo en común. Descubrió que tenía una nieta a la que nunca había conocido. El mensaje rezumaba nostalgia manipuladora. Cuánto me extrañaban, cómo habían cambiado, cómo las familias deberían mantenerse unidas. Ni una palabra sobre Max. Ryan me encontró mirando la pantalla, con las manos temblorosas. No les debes nada, dijo en voz baja. Pero decidas lo que decidas, estoy contigo. Lily tenía 8 meses. Max tenía 10 años y disminuía la velocidad, su hocico completamente plateado. El pasado se sentía a la vez distante y crudo, como una herida con costra pero aún sensible al tacto. Le encontramos un hogar mejor, dijeron fríamente mis padres después de vender a mi perro en secreto. Empaqué todo esa noche. 7 años después, querían conocer a mi hija. Tenía 19 años cuando adopté a Max, una mezcla de Golden Retriever con ojos tristes y costillas que se veían a través de su pelaje opaco. Todavía recuerdo ese día en el refugio, cómo se apoyó contra la cerca de tela metálica, sin ladrar como los demás, simplemente mirando, esperando que sus dueños anteriores lo hubieran abandonado después de mudarse a un complejo de apartamentos sin mascotas. Su pérdida se convirtió en mi salvación. En aquel entonces, estaba dando tumbos durante mi primer año en el Community College, trabajando por las noches en un restaurante abierto las 24 horas y viviendo en un apartamento de caja de zapatos que olía perpetuamente al restaurante chino de abajo. Mis padres habían dejado muy claro que no financiarían mi imprudente decisión de faltar a una universidad de 4 años. La independencia era mi dedo medio ante sus formas controladoras, incluso si eso significaba vivir de ramen y propinas. Conseguir a Max no estaba planeado. No podía permitirme un perro. El propietario solo permitía mascotas con un depósito adicional que definitivamente no podía pagar. Pero cuando esos ojos marrones se encontraron con los míos en el refugio, algo cambió dentro de mí. Vacié mi escasa cuenta de ahorros, trabajé turnos dobles durante semanas y convencí a mi arrendador para que me dejara pagar el depósito por mascota a plazos. Mis padres estaban furiosos. Un perro? Y apenas puedes cuidar de ti mismo. Mi madre había escupido por teléfono. La voz de mi padre tenía ese tono familiar de decepción. Es exactamente por eso que queríamos que vivieras en casa, una decisión impulsiva tras otra. Pero Max no fue impulsivo. Él era necesario. Él fue lo primero que sentí verdaderamente mío. Esos primeros meses crecimos juntos. Le enseñé a sentarse, quedarse quieto y temblar. Me enseñó paciencia, rutina, responsabilidad. Cuando llegué a casa exhausto por los turnos dobles, su entusiasmo hizo que el cansancio valiera la pena. En las noches, cuando las paredes de mi apartamento parecían cerrarse, su cálido cuerpo se acurrucaba contra el mío, manteniendo la oscuridad a raya. Dormía en mi cama, comía todo lo que podía permitirme y nunca se quejaba cuando la cena se retrasaba o las caminatas se acortaban debido a mi horario de trabajo. Max ganó peso. Su pelaje se volvió brillante. El perro del refugio con ojos temerosos se transformó en un compañero amable y confiado que cautivó a todos en el parque para perros. Incluso mi viejo y cascarrabias propietario le daba golosinas cuando yo pagaba el alquiler. Luego la tía Sara enfermó, cáncer de páncreas en etapa 4. La única hermana de mamá, que vivía a 3 estados de distancia sin nadie más que la ayudara. A pesar de nuestra tensa relación, la familia era la familia. Cuando mamá me llamó para preguntarme si podía volar para ayudar durante 2 semanas mientras ella organizaba los cuidados paliativos, no lo dudé. Pero Max fue la complicación. Mis amigos vivían en dormitorios, las perreras querían más por noche de lo que yo ganaba en 3 horas de camarera. Desesperada, llamé a mis padres. Solo por 2 semanas, le rogué. He anotado todas sus rutinas, su comida, sus medicamentos para la infección de oído. Por favor, no tengo a nadie más a quien preguntar. Su desgana era palpable, pero estuvieron de acuerdo.
Papá nos recogió y miró a Max con cansancio mientras se acomodaba en el asiento trasero. Sintiendo mi ansiedad, le di un beso de despedida en la cabeza, le prometí que volvería pronto y me subí a un avión con un nudo en el estómago que no desaparecía. Esas 2 semanas se convirtieron en 3 a medida que la condición de la tía Sara empeoraba. Llamé a diario y pregunté por Max. Las actualizaciones se volvieron cada vez más vagas. Está bien, come bien, no hay problemas. La evasiva hizo que se me erizara la piel. ¿Pero qué podría hacer? Estaba a varios estados de distancia, viendo a mi tía desvanecerse mientras mi madre se desmoronaba bajo la tensión. Luego llegó la llamada que había pasado la tía Sara. Otra semana para el funeral y la resolución de asuntos. Para entonces, el nudo en mi estómago se había transformado en pánico total. Los mensajes de texto de papá sobre Max habían cesado por completo. Aterricé de regreso a casa con el pecho apretado por la anticipación. Todo lo que quería era enterrar mi cara en el pelaje de Max, sentir los latidos de su corazón contra el mío mientras procesaba mi dolor. Papá me recogió en el aeropuerto, inusualmente silencioso. Ninguna mención de Max, ninguna anécdota sobre sus travesuras, nada. Cuando llegamos al camino de entrada, mamá estaba esperando en el porche. Ninguna sombra dorada rebota a su lado. ¿Dónde está Max? Mi voz se quebró. El silencio se sintió como un golpe físico. Le encontré un hogar mejor, dijo finalmente papá, sin mirarme a los ojos. Una familia con niños y un jardín. Necesitaba más de lo que podías darle. No pude procesar las palabras. No podía respirar. Vendiste mi perro? Triomed, corrigió mamá, como si la semántica importara. Era destructivo, masticaba muebles, ladraba constantemente. Los vecinos se quejaban. Mentorous. Todas mentiras. Max no fue destructivo. Fue entrenado. Él era bueno. ¿Dónde está? Pregunté, mi voz apenas reconocible. ¿Quién lo tiene? Está hecho, espetó papá. Eres demasiado joven para esta responsabilidad. Te hicimos un favor. ¿Un favor? ¿Llamaron un favor a robar y vender a mi perro? ¿Un favor a mi familia? No recuerdo mucho de lo que siguió. Hubo gritos, llantos, acusaciones. Recorrí su casa, buscando cualquier señal de Max, alguna pista de dónde podría estar. Lo encontré en la oficina de casa de papá. Un recibo guardado en el cajón de su escritorio, $300 y un nombre, Daniel Mercer, con dirección en los suburbios. Lo tomé y salí, ignorando sus llamados a ser razonable, a entender que habían actuado en mi mejor interés. Ya nada de lo que dijeran importaba. No eran padres, eran ladrones. Los Mercer vivían en uno de esos desarrollos prefabricados con césped perfecto y buzones de correo a juego, un vecindario que nunca podría permitirme. Llamé a la puerta, con el corazón acelerado, ensayando qué decir, qué hacer si se negaban. Respondió una mujer, primero perpleja y luego horrorizada cuando le expliqué quién era yo y por qué estaba allí. Su marido se unió a ella, igualmente incómodo a medida que se desarrollaba la historia. No teníamos idea, dijo en voz baja. Tus padres dijeron que se mudarían a un condominio que no permitía mascotas. Nunca mencionaron. ¿Puedo verlo? Se me quebró la voz. Por favor, solo necesito verlo. Intercambiaron miradas y luego asintieron. La señora Mercer llamó suavemente, Apolo, ven aquí, muchacho. Apollo. Incluso le habían cambiado el nombre. Pero cuando dobló la esquina, ya nada más importaba. Max. Mi Max. Se detuvo en seco. Por un momento terrible, temí que no me reconociera. Entonces todo su cuerpo comenzó a temblar, un gemido acumuló en su garganta antes de estallar en un ladrido alegre mientras se lanzaba hacia mí. Caí de rodillas, enterrando mi rostro en su pelaje mientras él me lamía frenéticamente, todo su cuerpo moviéndose de felicidad. Lo recordó. Él me conocía. Hay que reconocer que los Mercer eran personas decentes. Cuando los ojos de la señora Mercer se llenaron de lágrimas al ver nuestra reunión, supe que ellos también habían llegado a amarlo. Sus hijos quedarían devastados. Habían pagado dinero honesto. Pero también tenían humanidad. Mis padres carecían de ella. Entendieron que algunos vínculos no se pueden romper con conveniencia o dinero en efectivo. Llévenlo, dijo finalmente el señor Mercer. Él es tuyo. Siempre lo fue. Intenté devolverles el dinero. Ellos se negaron. En cambio, me ayudaron a cargar la nueva cama y los juguetes de Max en mi destartalado Honda, obteniendo solo la promesa de que sus hijos podrían visitarlo de vez en cuando. Acepté, entre lágrimas de gratitud. Esa noche,
Empaqué todo lo que tenía en la casa de mis padres, mientras Max observaba, sin perderme nunca de vista. Mi padre intentó razonar, luego gritar y luego negociar. Mi madre lloró, acusándome de ser ingrato, dramático, egoísta. Ustedes no tenían ningún derecho, les dije, con voz firme a pesar de la tormenta dentro de mí. Él no era tuyo para regalarlo. No volví a mi apartamento. No podíamos arriesgarnos a que supieran dónde encontrarnos. En lugar de eso, navegué en sofá con amigos hasta que encontré una habitación que admitía mascotas para alquilar al otro lado de la ciudad. Trabajaba dobles, triples, hacía trabajos ocasionales en mis días libres. Max comía antes que yo, siempre. Algunas noches, la cena era lo que el restaurante me permitía llevar a casa al final de mi turno, o nada en absoluto. Pero estábamos juntos. La lucha financiera fue brutal. Depósitos de mascotas, facturas del veterinario por la infección de oído de Max que había empeorado mientras yo estaba fuera, haciendo malabarismos con el trabajo y las clases. Pero cada dificultad valió la pena cuando me despertaba y lo encontraba acurrucado contra mí, su calidez como un escudo contra el mundo. Mis padres intentaron comunicarse, llamadas, mensajes de texto, tarjetas con cheques. Los rompí sin cobrarlos. Sus disculpas sonaron huecas, siempre volviendo a cómo habían estado tratando de ayudar, a cómo